Bueno, ahora vamos a seguir con las entrevistas sobre transparencia y Open Government. Y para empezar tenemos unos vídeos preparados de presentación de ellos dos. Sergio Guimaraes es el Media Relation Manager en el Swedish Institute. Este instituto público es el encargado de difundir información sobre Suecia fuera de Suecia, promoviendo los intereses del país y organizando intercambios con otros países en diversas áreas de la vida pública, especialmente en lo relacionado con la cultura, la educación y la investigación. En 2012 crearon una estupenda campaña para fomentar la participación ciudadana en Suecia a través de la cuenta de Twitter Sweden, que es todo un ejemplo de transparencia. El Instituto Sueco y Visit Sweden han cedido a los ciudadanos el derecho de gestionar la promoción del turismo del país a través de la red social. Cada semana hay un encargado o una encargada de compartir su información y experiencias relativas a Suecia a través de sus tweets. La cuenta tiene a día de hoy cerca de 67.000 seguidores y sigue creciendo bajo el lema "Un nuevo ciudadano sueco todas las semanas". David Cabo es fundador de la Fundación Cibio, que busca fomentar un concepto de ciudadanía activa e involucrada, incidiendo en la transparencia informativa y la apertura de datos como la campaña Tu Derecho a Saber, mediante el desarrollo de aplicaciones tecnológicas y la generación de contenidos periodísticos de calidad. Además, es el creador de dondevanmisimpuestos.es para la visualización de los presupuestos generales del Estado. David promovió la iniciativa de transparencia Adopta un diputado para facilitar el acceso a las declaraciones de bienes de los parlamentarios españoles y ha colaborado con periodistas en la extracción y análisis de datos públicos. Es también miembro de Pro Bono Público y uno de los organizadores del Desafío Abredatos 2011. A ellos dos y gracias por asistir. Bueno, empezamos por David. ¿Cómo y por qué surge una idea como Cibio? Bueno, hola a todos, gracias por venir. La idea surge un poco por algo que viene del extranjero. Yo me fui de Erasmus cuando terminé la carrera, yo soy ingeniero informático. Cuando terminé la carrera yo me fui de Erasmus a Suecia a hacer el proyecto fin de carrera. Luego, antes de volver a España, estuve en otros países como Francia e Inglaterra, y en Inglaterra conocí el trabajo de una ONG que se llama My Society, que ellos yo creo que los principales innovadores en el terreno de intentar aplicar la tecnología para que la gente participe en su democracia y para que la gente entienda mejor lo que está pasando, ¿no? Entonces, ellos habían creado una serie de herramientas para que cualquier persona pudiera saber qué había hecho su diputado, qué había votado. También facilitaban que la gente pudiera hacer preguntas a su gobierno y obtener una respuesta. Entonces, yo es algo que nunca me había planteado. Cuando lo vi me pareció obvio de decir, esto es una buena idea. Entonces, yo volví a España hace como 4 años, entonces yo tenía siempre el gusanillo de hacer algo parecido, ¿no? Cuando yo llegué a España no era realmente consciente de todos los problemas que me iba a encontrar. Yo decía, bueno, ¿esto por qué no lo ha hecho nadie? ¿No? Me siento, hago una página web y ya está. Luego hemos descubierto todos los problemas políticos y sociales que hay a la hora de intentar hacer algo similar en España. Pero bueno, el germen de Cibio sale de ahí. O sea, es un poco la motivación de cómo un informático normal que trabajaba en grandes empresas acaba montando una ONG de transparencia y participación. Y Sergio, en Suecia hay una larga tradición de fomentar la libertad, como la libertad de prensa desde 1700... Algo. Es como un modelo de transparencia, de gobierno abierto. Bueno, ¿cuál es tu relación con el Swedish Institute y cómo fomentáis este tipo de modelos? Bueno, el Instituto Sueco no es más que un canal de comunicación para lo que es sueco.
Y esto sobre un punto de vista que no es el turístico, porque hay una otra organización que está también por detrás de Curadores de Suecia, sino a través de comunicar innovación, la cultura sueca, pero también lo que ya hablamos, por qué no hemos creado una expresión sea mejor, el modelo sueco. O sea, es que tienes que ver con mucho de gobernancia, de transparencia, de tipos de valores que tienen que ver con la sociedad sueca. Y dentro de eso buscamos de contar a la gente de una manera que sea relevante para la gente, no para contar como la maestra que sabe todo, la gente que no quiere, alumnos que no quieren escuchar, sino con la gente que quiere saber, quiere coger un poco de inspiración sobre estos modelos de transparencia. Sí, bueno, y como has dicho, Suecia tiene una larga tradición de transparencia, de información, de libertad de expresión, de libertad de prensa, desde hace muchos años. O sea, en Suecia, a medio de ejemplo, tú puedes saber cuánto yo cobro de salario, y lo mismo para un político. Solo tienes que contactar a una agencia pública y luego yo voy a recibir después una notificación que Chris ha pedido información sobre tu sueldo. O sea, toda esta información es pública. Yo trabajo en una agencia pública y toda la función pública en Suecia está bajo el control de su patrón, que son los ciudadanos. O sea, que si algo que te parezca raro, si te preguntas cuánto hemos gastado en la fiesta de personal de Navidades en Suecia, tú tienes el derecho como ciudadano de contactarnos y nosotros estamos obligados a mostrarte esta información. Muy bien. Bueno, la entrevista está montada un poco de ver cómo es el modelo sueco institucional, que es este, y cómo es el nuestro, que es ninguno, y cómo Participación Ciudadana está intentando llegar a un modelo, pero no es institucional, es una fundación ciudadana. Entonces, es un poco ver. Bueno, una pregunta más para los dos. ¿Qué es una ley de transparencia? Vale. Bueno, yo tengo un poco el rollo ya entrenado porque nosotros en Cibio, junto con Access Info Europe, que es una ONG que lleva luchando por este tema 6-7 años, fueron los pioneros en España, y llevamos mucho tiempo insistiendo, básicamente yo los últimos 2 años, en que se apruebe una ley de transparencia en España, ¿no? Una ley de acceso a la información o de transparencia, lo que dice es que cualquier información que tiene la administración pública es pública, debería ser accesible por los ciudadanos. Entonces, si un ciudadano pregunta, la administración está obligada a responder. Hay una serie de excepciones como seguridad nacional, aunque como decía Jacob, igual deberíamos intentar quitarla, pero no, seguridad nacional, privacidad, hay una serie de restricciones, pero la idea básica es, nosotros pagamos impuestos, la información que ha creado la administración debería estar disponible para los ciudadanos. Y de hecho Suecia tiene la primera ley de transparencia del mundo, en 1700 algo también. O sea Es un poco así, y sobre todo que es algo que ya es una tradición tan grande que no hace falta contestarla. O sea, que no sería aceptable hoy día en un país como Suecia decir que debemos cambiarlo. O sea, que es algo que la gente lo utiliza periódicamente. O sea, que todos los veranos en agosto ya sabemos que por la cuestión de que no hay muchas noticias en agosto, nosotros ya contamos que tenemos muchas preguntas de periodistas que quieren saber cómo administramos esto, qué correspondencia hemos tenido con una determinada persona, etc. O sea, que si sabes también que estás dentro de este sistema, tampoco te vas a sentir muy seguro si quisieras pues engañar a alguien, porque sabes que tienes grandes probabilidades que te van a pillar y grandes probabilidades que haya consecuencias si te pillan. Y bueno, España es el único país europeo de más de 1 millón de habitantes sin ley de transparencia, y uno de los puntos fuertes de la campaña electoral del PP fue que en los primeros 100 días el gobierno sacaría una ley de transparencia. Sí. Y el borrador que han presentado es como si fuera de los años 80, como si Internet casi no existiera. Sí, bueno, la verdad es que esta pregunta da un poco para una ponencia, pero básicamente para hacer el resumen... ¿Qué está pasando? Sí, básicamente España es junto con Chipre y Luxemburgo
en Europa el único país que no tiene una ley de transparencia, ¿no? Hay 94 países en el mundo que tienen esta ley, nosotros no. El PSOE tuvo en el programa electoral durante 8 años, los años que ganó, o sea, no cuando está en la oposición, sino realmente cuando ganó, lo tenía en el programa que iba a aprobar esta ley, no hizo nada, ni siquiera presentó el borrador en el Congreso. El PP dijo que lo iba a hacer en 100 días, lo que consiguió fue al menos presentar un anteproyecto, pero luego se ha ido retrasando toda la tramitación, de forma que todavía el borrador de ley está todavía en el Congreso y está en fase de enmiendas parciales ahora mismo. Entonces, además, el principal problema no es solo que llegue tarde en la legislatura, sino que es una ley que, como tú dices, podría haber sido aprobada en los años 80, porque no habla de Internet, no habla de formato de datos, está bastante anticuada y no aprende de todo lo que se ha ido aprendiendo en todas las leyes de acceso a la información del mundo en los últimos años. Y es una ley muy poco ambiciosa, que, sin entrar en aspectos legales, que tampoco yo soy la persona más adecuada para explicar, pero básicamente en España tenemos una ley de protección de datos muy fuerte y una agencia de protección de datos muy poderosa que es juez y parte, ¿no? Que te puede poner unas multas terroríficas por hacer ciertas cosas, y el problema es que la ley de protección de datos va a tener más poder que la de transparencia. Entonces ya empezamos a ver, y lo veremos mucho más, que cuando tú pides cualquier información políticamente sensible, como por ejemplo qué viajes ha hecho el presidente del Consejo General del Poder Judicial, te van a decir, no, esto es información personal. Tú dices, no, bueno, pero lo has pagado con dinero público. No, no, pero es información personal. Entonces, eso es uno de los problemas principales. Luego hay muchísimas dudas sobre hasta qué punto va a haber un organismo independiente que realmente obligue a contestar. Y además, otra cosa en la que nosotros insistimos mucho es que se excluye un montón de información. O sea, nosotros queremos, y de hecho insistimos mucho en que la transparencia no es solo saber cuánto dinero se gasta en esto o lo otro, no es porque el gobierno tiende a decir, no, es que vamos a hacer una página web con los sueldos de los alcaldes y no sé qué. Y está bien, pero la transparencia también es saber por qué se toman ciertas decisiones. Si tú estás regulando el mercado eléctrico, quiero saber con quién te reúnes y qué informes utilizas y cómo justificas ciertas decisiones. Cada vez que un político sale y dice, vamos a ahorrar 30.000 millones con la reforma de la administración, nosotros queremos ver el informe que hay detrás o los datos que hay detrás, no creernos lo que dicen, ¿no? Entonces el problema es que el borrador de ley, tal como está ahora, excluye todos los informes internos y excluye también, por ejemplo, las agendas de los altos cargos, que es algo que en otros países sí es conocido. Tú puedes saber el registro de entradas, por ejemplo, de la Casa Blanca, quién va y quién sale. O sea, no digo que sea perfecto, pero al menos hay un registro de lobistas, sabes con quién se reúnen. O sea, la información por sí sola no va a resolver el problema de la influencia y de los lobbies y tal, ¿no? Pero bueno, es un primer paso. Y el problema es que en España esta ley pues se queda muy corta y tanto el PP como el PSOE tienen, yo creo, esta es mi opinión personal, un poco un interés en que las cosas tampoco cambien demasiado, porque dice, bueno, a mí ahora me va bien, ¿no? Es como un sistema donde va, ¿no? Y bueno, ¿cómo crees que debe ser una ley de transparencia eficaz? Yo no creo que sea la persona más adecuada para explicarme, para hablar sobre ello. Lo que puedo hacer es compartir un poco de la experiencia sueca con este de transparencia, que tampoco es perfecto. O sea, que tienes también los otros. Ayer te contaba a ti la historia de la Universidad de Estocolmo, una universidad pública, que ha sido contactada por una empresa privada de software que quería tener los códigos para un software que esta universidad ha desarrollado sola. Y la verdad es que moralmente piensas en términos de, bueno, que esta empresa va a hacer dinero con algo que ha sido hecho por la universidad, y la universidad no va a ver nada. O sea, que es algo que estaban a utilizar el dinero de todos para hacer dinero unos pocos. Y nada, y esto es posible también, o sea, que tiene también sus problemas. Lo que la universidad en este caso hizo fue a contestar dando todos los códigos como se le pide a la ley, pero impresos en papel A3, hojas de papel A3, o sea, con el font type 40 y algo, que la gente se coge con un carro de supermercado. O sea, que también hay estas historias un poco anecdóticas, pero es como el precio a pagar para un otro bien, un bien común. Sí, o sea, también en todos los países hay problemas. O sea, nosotros ponemos, por ejemplo, muchos ejemplos de Inglaterra, de Escocia. En tu derecho a saber, por ejemplo, contamos muchas historias de cosas que se han conseguido a través de acceso a la información en otros países.
Pero claro, en cualquier país te vas a encontrar activistas que consideran que su ley no es suficientemente buena o periodistas que se quejan de que cierta información no es pública y tal. O sea, yo creo que hay una lucha constante de las administraciones por guardar ciertas cosas. No me atrevo a decir que hay un país perfecto donde todo es maravilloso, pero bueno, lo que sí yo tengo bastante claro es que nosotros estamos como en el furgón de cola, ¿no? Donde además el problema no es solo que no haya ley, sino que tampoco, o sea, el que no haya ley no quiere decir que no te puedan contestar cuando tú haces una pregunta. Entonces, si en la práctica funcionara todo, igual dirías, bueno, ¿qué más da que no haya ley, ¿no? Como aquí la gente está acostumbrada a responder y te responden. El problema es que no lo hacen. En España nos encontramos que muchas administraciones solo hacen lo que es estrictamente obligatorio por ley y cuando les pides cualquier información de cualquier cosa, no te contestan. Y de hecho nosotros en Tu Derecho a Saber, si me salto alguna pregunta luego me dicen, Sí, te estás saltando. No, pero por ejemplo en Tu Derecho a Saber nosotros hicimos un estudio durante un año con unas 700 preguntas, ver qué pasaba cuando la gente preguntaba y más de la mitad de las veces ni siquiera te contestan el correo diciendo gracias por tu pregunta, nada, no te da ningún tipo de respuesta. Y luego entre que te dicen que te falta información, que rellenes un formulario, que te pases en persona, que les mandes una carta o que no, al final te contestan 13% de las veces, ¿no? Entonces ese es un poco el gran problema que nosotros Bueno, tenemos. leí que te habían invitado a participar, bueno, comparecer, ¿no?, sobre la ley de transparencia y Sí. no pudiste ir. Sí, bueno, también es un poco la anécdota de es- asusta un poco pensar cómo se hacen las leyes a veces en Un poco España. sin calendario. Claro, o sea, era todo... ha habido un proceso como de una fase como de 4 meses de comparecencias de supuestos de expertos en la ley de transparencia. No había un calendario claro, había una serie de nombres que se habían propuesto, cada partido había propuesto una lista de nombres, esa lista era secreta, o sea, se filtró, pero era secreta. No había un calendario de comparecencias, entonces era todo un poco como la mesa del Congreso se reúne, las comparecencias de la mesa son secretas, o sea, las actas no se conocen y ellos deciden la siguiente ronda de invitados, ¿no?, de ponentes. En mi caso, yo estaba ahí por representación de Cibio, por haber montado Tu Derecho a Saber y tal y cual. A mí me llamaron un viernes diciendo, este miércoles pásate. Yo dije, bueno, este miércoles no estoy de viaje. Me dijeron, bueno, entonces nada. Entonces es como, Dios mío, o sea, si esto es cómo tratas a una... O sea, que a ver, yo no soy un experto, yo soy un informático, pero bueno, si quieres que alguien venga al Congreso a explicar algo, resulta que ese día le viene mal y tal. Yo además mandé un email al grupo que me dijeron del Congreso no sé qué, no me contestaron. Es como, oye, mira, luego... O sea, bueno, de hecho esto encaja un poco con el decir que todo el proceso de tramitación de la ley ha sido muy opaco. En esa misma lista de personas propuestas estaba la gente de Access Info, que son expertos mundiales en acceso a la información, que están basados en Madrid, porque vinieron aquí un poco para decir, bueno, es como en los tebeos de Asterix, en el último pueblo que no está ocupado, ¿no? Pues vamos a Madrid para hacer presión desde ahí. Están aquí en Madrid y no les invitaron porque estaban, yo creo, vetados, a pesar de que habían sido propuestos por partidos minoritarios. Pero en general todo el proceso de tramitación de la ley ha sido extremadamente opaco. También hubo 2 semanas de tramitación de la ley, o sea, de propuestas ciudadanas, donde pedían a la gente que participara. La gente mandó, creo que fueron 3000 y pico comentarios y sugerencias sobre la ley. Estos comentarios no se hicieron públicos, el borrador no cambió. Entonces es la sensación que nosotros tenemos desde fuera, es decir, bueno, esto es un poco un escaparate de decir, bueno, he hecho una consulta pública, aunque luego no utilice los comentarios, o yo he invitado a gente, aunque luego no hagas caso a lo que ellos te exponen, ¿no? Entonces, queda mucho por hacer en España a la hora de intentar animar a la gente a que participe, porque para participar tienes que tener la sensación de que va a pasar algo, ¿no? No de que mandas mensajes e intervienes y tal, un poco porque, bueno, tú ciudadano, ven aquí un rato y cuenta tus cosas, ¿no? Que yo ya me encargo de hacer lo que tenga que hacer. Entonces, a veces es bastante frustrante. Y bueno, una pregunta para los dos, un poco ilusa, pero difícil de cumplir por los gobiernos, que es por qué no se fomenta... si el gobierno no deja de ser un gestor de bienes públicos, ¿por qué no se fomenta un modelo bueno, que promueva la transparencia, ¿no? Si están gestionando nuestros bienes públicos? Es un poco lo que comenta Jacob, ¿no? Perdón, pero no entiendo tu pregunta. Bueno, que si el gobierno es un gestor de bienes públicos, sí, ¿por qué no fomenta la transparencia? ¿Por qué no? ¿Por Es qué crees retórica. que no? Es retórica tu pregunta. Total. Fui yo lo único que no parece. Hombre, yo entiendo que hay una inercia,
o sea, yo tampoco conozco mucho el caso sueco para decir hasta qué punto ellos lo hacen o no. Yo conozco el caso español un poquito más, tampoco. Hay una inercia enorme, tenemos unas instituciones donde el concepto de transparencia o de participación no está muy inculcado en la cultura, entonces cuesta muchísimo cambiar las cosas y es natural que todo el mundo tiene un miedo al cambio y una reticencia a cambiar, ¿no? Entonces, si tú tienes o sea, no quiero culpar ni a los funcionarios, ni a los dirigentes, ni a los políticos y tal, pero es una combinación de decir, toda gran institución cuesta mucho cambiarla, empresa privada o administración pública, da igual. Entonces, hasta ahora las cosas se han hecho de una determinada manera, donde las administraciones sí que en teoría son gestores de lo público, pero en la práctica yo creo que la gente no lo tiene muy asimilado, ¿no? Yo creo que en otros países, en los países anglosajones, por ejemplo en Reino Unido, yo creo que la gente sí que tenía más asumida el concepto de que trabajan para ti, ¿no? Y de hecho la página de My Society, donde dan información sobre el Congreso, se llama They Work for You, trabajan para ti. Y esto es un poco la idea que nosotros también intentamos insistir mucho, es decir, o sea, el diputado, el gestor, el director general, el secretario de Estado, realmente trabaja para ti, pero tenemos que obligarles a que actúen como si esto fuera, o sea, estamos obligados a que entiendan y que actúen así, porque si les dejamos, para la administración es más fácil actuar sin hablar con los ciudadanos, tenemos que exigir que realmente las cosas se hagan de otra forma, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que realmente trabajan para nosotros y exigirlo constantemente y decir, oye, ¿por qué no me das la información? Te he hecho una pregunta, ¿por qué no me contestas? ¿No? Entonces, bueno, en España a veces cuesta mucho porque no estamos muy acostumbrados. Pero, por no ser el cenizo del evento, porque estamos hablando de cierto optimismo, cuando digo que hay un problema cultural, también digo las culturas se cambian. Y yo siempre pongo el ejemplo de, antes en España se fumaba dentro de los bares y había una nube de humo y al día siguiente llegabas a casa y estabas como diciendo, uff, tengo que tirar la ropa. Pero cuando se puso una ley, o también, por ejemplo, era muy común beber y después coger el coche y conducir, ¿no? Pero cuando pones una ley de puntos, obligas realmente a los bares a no permitir fumar, la gente refunfuña y se queja y tal y cual, pero al final la gente se acostumbra a salir a fumar fuera. Entonces, con la transparencia podría ser lo mismo. Si tú haces una buena ley y obligas realmente a que la información sea pública, la cultura se puede cambiar y la rutina se puede cambiar y la gente se puede acostumbrar a decir, bueno, cualquier correo, cualquier documento, cualquier presupuesto, si me lo piden lo pongo. O sea, no sé, podemos hacerlo. Sergio, la campaña que ayer comentábamos que no es una más de las campañas que habéis sacado, la de Curator of Sweden, bueno, que es una forma de empoderamiento ciudadano y que la gente puede compartir. A ver, ¿en qué consiste? A ver si puedes explicar en qué consiste. Yo diría que es más una campaña de comunicación que otra cosa cualquiera. O sea, que cuando hablamos de cosas tan importantes como transparencia y seguridad y eso, me pongo muy pequeñito aquí. Me siento algo como, bueno, esto es solo para comunicar Suecia de una manera que sea interesante con el mundo. O sea, que hablamos de marketing. Se trata de la cuenta oficial de Suecia, @Sweden, que existe desde hace algunos años y desde diciembre de 2011 las dos organizaciones que están por detrás de esta cuenta oficial, Visit Sweden y el Instituto Sueco, se han preguntado qué podemos hacer con esto, porque por estas fechas lo que hacíamos es lo que estas cuentas suelen hacer. Algunas fotografías bonitas de Suecia y tal, pero sin gran acción, sin gran interacción, y llegamos a la conclusión que no hay mejor que los suecos para comunicar lo que es Suecia, en vez de comunicadores en el Instituto Sueco y comunicadores en Visit Sweden. Entonces surgió la idea de convertir esta cuenta de Twitter en el proyecto Curadores de Suecia, donde a cada semana un sueco toma el control de la cuenta de Twitter y puede tuitear para todo el mundo, para todos sus seguidores, sobre su vida, sobre bueno, lo que quiera. La verdad es que no hay censura. Nosotros mismos vemos los tweets cuando toda la gente ve los tweets. Hay algunas restricciones, no puedes tener un discurso de odio racial, de homofóbico. Hay pocas reglas, pero son bastante claras. No puedes hacer
promocionar marcas comerciales, por ejemplo, pero bueno, y luego hay también guidelines, ¿cómo se dice eso? Guías de estilo. Sí, Gracias. Para ello, intenta pues no quedar con alguien en la cuenta, hazlo privado. Pero estamos muy orgullosos en decir que hasta ahora no hay nadie que haya rompido contra las reglas, o sea, no hemos tenido que intervenir ninguna vez, aunque tuvimos ya bastantes episodios que nos han preguntado y que hemos recibido bastante presión para hacerlo. Bueno, que es una cosa que comentábamos ayer, que es una tontería, sí, es una tontería dejar el Twitter, pero no es tanta tontería, ¿no? O sea, tiene bastante cosa, porque deja el Twitter de Gobierno de España y a ver si se atreven a escuchar lo que la gente quiere decir. Entonces y esas opiniones están ahí. Entonces las opiniones de la gente, de los ciudadanos de Suecia, se están escuchando. O sea que es eso, o sea, no es un derecho humano poder tener acceso a la cuenta de Twitter. Es casi una broma si lo digo así, pero sí, estamos orgullosos de ello. Es una señal de una democracia muy saludable, muy segura de lo que es Suecia y de qué tipo de valores son importantes, los de libertad de expresión, y un país que está listo a enseñarlo no por palabras, sino por actos. Y también yo creo que estoy de acuerdo en que es representativo de algo más importante, y también yo creo que es una muestra de confianza en los ciudadanos. Un problema que tenemos a veces en España es que las administraciones tratan a los ciudadanos de una forma muy paternalista, como diciendo, no, es que esto no te lo voy a contar porque es que no vas a entender. Oye, ¿cómo te voy a decir lo que cobra este tipo? Oye, ¿cómo te voy a decir lo que nos hemos gastado en vuelos de los diputados? Es que no lo vas a entender. Es que, nada, tú quédate viendo los programas de Salsa Rosa y tal, ¿no? O sea, hay una falta de confianza tremenda, como decir, no, yo me encargo de gestionar la información porque es que si la saco me vais a sacar historias amarillistas y no sé qué. Entonces, así realmente, si tratas a la gente como niños, pues ellos también se comportan como niños, ¿no? Entonces, el hecho de decir, confiar en la gente, decir, mira, te dejo la cuenta de Twitter, haz lo que quieras durante un día, pues a mí me parece representativo. Y también me parece representativo cuando lo comparas, por ejemplo, con la marca España, o sea, cómo se gestiona marca España, que es una cosa es lo que comentábamos anoche, lo que se gestiona de una forma súper centralizada, intentando solo dar una imagen positiva de todo, sin reconocer que hay partes que no funcionan, y lo único que consigues es una reacción brutal en Twitter, donde todo el mundo se parte diciendo cada vez que hay algo malo en España, el hashtag marca España, ¿no? Entonces consigues justo lo contrario, donde cada vez que sale un policía dándole porrazos a alguien, marca España. Entonces, es eso, o sea, es realmente yo creo que es una cosa pequeña, pero es una muestra de una actitud de la administración pública respecto a los ciudadanos. ¿Y lleva mucho tiempo? O sea, ¿ha participado mucha gente en el...? Ahora somos casi 67.000 seguidores en la cuenta. ¿Y la gente que escribe? ¿La gente que escribe? Sí, los que escriben desde la cuenta. Uno de cada vez, cada semana una persona, desde diciembre de 2011. Bueno, tú te has adelantado antes, pero la plataforma Tu Derecho a Saber, no sé si queda muy claro de qué se trata. Sí, pues un poco por intentar cambiar la cultura y por facilitar que la gente pueda hacer preguntas, nosotros lo que montamos Tu Derecho a Saber, que es algo que ya existía en Inglaterra y en otros países, es cuando a ti te dicen hay una ley de transparencia, dices, pues no sé, ¿qué hago con esto? ¿No? Realmente no basta con aprobar una ley, sino que hay que explicarle a la gente qué puede hacer y para qué sirve y de qué se trata esto, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho en otros países, básicamente la ley dice, tú tienes derecho a preguntar y la administración está obligada a contestarte. Tienes derecho a exigir, o sea, exige que te conteste, ¿no? Entonces, en otros países, para que no tengas que andar buscando la dirección de contacto de cada organismo público, lo que se ha hecho es crear una página web con todas las administraciones, y también es muy importante que en vez de tú mandar un correo en privado y ver si te contestan o no, todo el proceso es público. O sea, tu correo, tu pregunta está en la web y la respuesta, cuando la haya, también. Entonces, esto sirve, por un lado, para monitorizar quién contesta y quién no contesta,
Sirve también para que la gente aprenda y vea las preguntas que están haciendo sus compatriotas, es decir, pues en Madrid han preguntado el presupuesto para limpieza de jardines, pues yo en Málaga también voy a preguntar. Y también sirve para que toda la información, las respuestas, se crea un repositorio con toda la información que se ha liberado, ¿no? Para que no estar constantemente... De hecho, eso ayuda a la administración a decir, pues para que no haya 100 personas preguntando lo mismo, uno pregunta y ya está todo en Google, ¿no? Esa es la idea general. Normalmente en los países normales primero se aprueba la ley y luego se hace la web. Aquí lo hicimos al revés, en parte porque si no estaríamos todavía sin montar la web, y también porque nos pareció una buena herramienta de activismo y de movilización, porque uno de los problemas aquí era que la gente realmente no sabía qué era la ley de transparencia y salen los periódicos y tal, pero nadie se entera realmente. Entonces nos parecía importante que la gente viera la situación actual y que viera el tipo de preguntas que se hacen, y también intentar, bueno, que eso no sé si lo hemos conseguido, intentar que el gobierno dijera, bueno, pues veo el tipo de preguntas que hay, veo que hay demanda, que la gente quiere saber muchas cosas. Y cuando hay... Mostrar que no se pregunta solo por dinero, o sea, que no todo es saber cuánto cuestan los iPads de tal o cual, o sea, que realmente la gente quiere saber por qué se toman ciertas decisiones, o quiere saber qué pasa con el hospital de su barrio porque no se ha ejecutado cuando se suponía que se había aprobado. O sea, se preguntan muchísimas cosas, no solo de dinero, aunque también se pregunta mucho de dinero, y queríamos usar la web para esto, ¿no? y facilitar en lo posible que la gente pueda hacer preguntas. En la práctica es muy difícil porque te pone muchos obstáculos, entonces nosotros insistimos, les pedimos a la gente que insista con sus preguntas, que no se den por vencidos la primera vez que no te contestan. Es un poco una lucha, una carrera de fondo, ¿no? Pero la idea de la web es esa. ¿Y ante el silencio administrativo? Te queda ser cabezón. O sea, ahora mismo no tenemos derecho legal a exigir que te respondan. Y de hecho, Access Info, la ONG esta que digo que trabaja mucho en esto, ellos hicieron una pregunta bastante sencilla, la típica pregunta en plan, venga, una fácil para que te explayes. Le preguntaron al gobierno qué medidas había tomado para luchar contra la corrupción, porque España firmó un convenio internacional contra la lucha contra la corrupción y tal. Entonces le hizo la pregunta al gobierno en plan, bueno, pues cuéntame lo que has hecho, ¿no? En plan, aquí, no era una pregunta difícil. Esto fue como hace 5 años o algo así, no les contestaron, fueron a juzgado, no les dieron la razón, apelaron, acabaron en el Tribunal Supremo, esto fue como hace 6 meses, acabaron en el Tribunal Supremo, perdieron, porque el Tribunal Supremo les dijo que solo el Parlamento tiene el poder de pedir responsabilidades al gobierno, que lo suyo no era una pregunta normal, sino que era una petición, que pedían responsabilidades y que pedían tal, y que por tanto no tenían derecho, y además tenían que pagar las costas, tuvieron que pagar 3.000 euros por las costas del juicio. O sea, dices, si no me contestas una pregunta tan sencilla como ¿qué estás haciendo contra la corrupción? Y encima voy a juicio y el juzgado, o sea, el Tribunal Supremo no te da la razón, o sea, legalmente ahora tenemos poco que hacer, tenemos que seguir insistiendo para que el borrador de ley sea mejor, y tenemos que insistir mucho en las preguntas de decir, oye, contéstame, y cuando se apruebe la ley estar ahí todos los días preguntando y diciendo, oye, que no me has contestado. Pero no digo que sea fácil, pero bueno, es cabezonería. En Suecia sí que existe, ¿no?, la manera de fiscalizar el Estado, las cuentas del Estado. Sí, sí. Es público, y lo que dices no es solo una ley, sino algo que la gente utiliza muy a menudo, de todas formas. O sea, con esto de contestar, el año pasado, creo, uno de los periódicos más influentes y más leídos hizo un test y ha enviado la misma pregunta, una pregunta también general, sin ninguna agenda, solo como para testar una data de políticos de todas las familias políticas, y luego lo ha publicado cuánto tiempo ha tardado a contestar, y luego se ha entrevistado a ellos. ¿Por qué has tardado tú tanto tiempo? Tú eres lo que tardas más tiempo a contestar esto. O sea, la pregunta ni siquiera era polémica, ¿no? Sino era solo como un test. O sea que no es solo algo que esté en el papel, sino algo que la gente utiliza. Y como tiene algún mediatismo, también la gente sabe que se puede utilizar. En Inglaterra, por ejemplo, la página original, yo creo que fue la primera que intentó hacer esto, de publicarlas, es donde nosotros nos inspiramos para hacer Tu Derecho a Saber. En Inglaterra se llama What Do They Know? ¿Qué saben ellos? O sea, ¿qué saben? Y es impresionante porque creo que ahora van por 140.000 preguntas. 140.000 preguntas de ciudadanos normales que preguntan, oye, ¿qué pasa con el parque de no sé qué y tal?
y tienes como, no sé si están por un 90-95% de porcentaje de éxito. Entonces, yo la primera vez que lo vi, o sea, me caí de la silla en plan, Dios mío, o sea, este tipo está preguntando por que las inspecciones de sanidad en su ciudad de no sé qué tal, y el concejal le contesta, le da todos los datos. Recientemente yo fui a una conferencia con el antiguo comisario de acceso a la información escocés y era impresionante porque él contaba, él confiaba mucho en la sociedad civil, de hecho él venía de una ONG medioambiental y contaba muchísimos casos donde, por ejemplo, padres habían conseguido evitar que se cerraran escuelas rurales porque habían pedido la información de en qué te basas para cerrar esta escuela rural, porque dices que no hay suficientes alumnos y tal, luego comprobaban que los datos estaban mal y conseguían evitar que se parara el cierre de las escuelas, ¿no? Y cuando y a raíz de esto empezamos a mirar un poco en Escocia y ahí puedes ver, por ejemplo, como en la Seguridad Social escocesa, en una web, todas las preguntas que se hacen en hospitales, de gente tienes desde investigadores que quieren ver cuántas fracturas ha habido en Escocia en piernas y en qué parte de la pierna, a gente que quiere saber los contratos de telefonía de los hospitales y les contestan diciendo, pues mira, hemos pagado tanto y hemos mandado tantos SMS y hemos mandado tal y tenemos tantos teléfonos y tal. O sea, cuando tú lo ves, al menos yo personalmente, cuando ves una lista de preguntas reales de gente normal y ves las respuestas, te preguntas, ¿y esto por qué nosotros no lo tenemos? Quiero decir, ¿yo por qué no? Yo quiero saber también esto, o sea, es un poco egoísmo de decir, yo también quiero mandar una pregunta y que me contesten. Y es un poco la base de todo. De ahí surge un poco mi obsesión con esto, de decir, coño, en Inglaterra la gente aquí pregunta y no son más listos que nosotros. Tampoco sabemos dónde van nuestros impuestos, ¿no? Claro, los tenemos difícil, sí, o sea, nos faltan muchas cosas. Entonces, bueno, montasteis la web ¿Dónde van mis impuestos? Porque no sabía... Sí. ¿Y no son datos públicos? Son datos públicos. Entonces, esto es un poco la otra parte de lo que hacemos. O sea, por un lado exigimos que se publiquen cosas, pero luego también somos conscientes de que no basta con colgarlo un PDF enorme en una web y esperar que la gente lo entienda, porque la gente tiene otras cosas que hacer y cuando llega a casa no se va a poner a leer los presupuestos. Entonces, hacen falta periodistas y hacen falta herramientas y webs que expliquen un poco que expliquen las cosas y las pongan en contexto. Entonces, ¿dónde van mis impuestos? Que es una página, es un poco vieja ya, queremos renovarla mucho y queremos hacer cosas mucho mejores, pero fue lo primero que hice con los datos de los presupuestos generales del Estado, porque los periódicos hacen en general muy mal trabajo a la hora de explicarlos, hay muchísimos datos, pero nadie se molesta en ponerlos de una forma sencilla, ¿no? Entonces, para que haya realmente transparencia, no es solo que esté el dato en algún lugar, sino que sepas dónde está y que sepas entenderlo y que sepas ponerlo en contexto, ¿no? No es solo decir está en alguna web. Entonces, ese es un poco el objetivo. Ayer comentábamos, ¿no? En el Sweden Institute se invita a periodistas a que siempre siempre está la cosa de no hacer proselitismo a los periodistas que te vienen a escuchar, ¿no? Pero sí que se les tiene como se les enseña, ¿no? Una visión abierta de lo que se hace. Sí, o sea, el nuestro no es de enseñar el Instituto Sueco, no es tan interesante, la verdad es esa, sino enseñar cómo Suecia funciona. Y claro, para crear conocimiento sobre Suecia es a pesar de todo un país pequeño y nuestro trabajo es, bueno, esto de marca España, marca Suecia. Y lo nuestro es entre lo mucho que hacemos, invitamos a menudo periodistas extranjeros que tienen algún interés en algún tema, puede ser del medio ambiente, puede ser de cuestiones jurídicas. Y eso lo que hablamos ayer ha sido de nosotros somos los primeros que enseñamos lo que no funciona también y lo hacemos por muchas razones, porque es cierto, porque no omitirlo, algo que es importante no sería correcto, porque sería contraproducente intentar esconder algo, y porque los periodistas ya sabemos que viven de contraste, ¿no? O sea, lo que es perfecto no es noticia. Y luego también porque cuando lo hacemos y decimos que esto no es perfecto, estamos lejos de eso, pero te lo vamos a enseñar también, te emitimos una señal, decimos que a pesar de que no es perfecto, es demasiado importante para que no hablemos de él. Ya ves, bueno, la diferencia, ¿no?
pero bueno, optimismo. Lo conseguiremos. Quiero decir, bueno, ¿creéis que en este caso el periodismo de dato puede abrir nuevos caminos para empezar a introducir a periodistas, ¿no? Enseñarles, puede abrir nuevos caminos de fiscalización? Nosotros intentamos, no es que esto está un poco de moda ahora hablar de periodismo de datos y tal, o sea, nosotros al final lo que estamos diciendo es, lo que queremos es un periodismo riguroso, basado en documentos, en fuentes que puedas comprobar y alejarse un poco de lo que vemos mucho, que es declaraciones de uno, declaraciones de otro, sin contrastar los números, o estar meses debatiendo sobre globos sonda de un ministro que dice que va a cambiar no sé qué de la educación y luego al final dice que no lo va a hacer. Pero toda esa información que estás sacando tú no lo están haciendo los periodistas. Nadie se ha puesto a rebuscar. Claro, porque nosotros creemos que hay un hueco ahí donde, o sea, nosotros creemos mucho en algo que se hace en otros países, la colaboración de informáticos y periodistas, o sea, un poco redacciones mixtas. O sea, yo empecé solo, yo empecé como informático que tenía curiosidad por los presupuestos y hice una aplicación. Yo ahora miro atrás y digo, me se quedó un poco a medias, pues no es suficiente, no tiene suficiente detalle, no explica realmente las cosas, es un poco, dejas a la gente un poco ahí sola, ¿no? El periodista es al revés, el periodista sabe encontrar una historia, sabe lo que es importante, sabe cómo llegar a la gente, entonces es fundamental trabajar juntos y nosotros vemos como que nosotros queremos dar datos y dar información para que los periodistas puedan contar las historias de forma rigurosa y que la gente pueda verificar las historias de los periodistas. Nuestro último proyecto fue el indultómetro, que es aquí, que son 10.158 indultos sí, desde 1996. Sí, casi 10.200 desde el año 96. O sea, el indultómetro surge en parte de una frustración personal por el caso Sáenz, o sea, que es un poco paradigmático, es decir, un banquero que ha conseguido meter en la cárcel a gente con una denuncia falsa y que después de 15 años pleiteando le condenan y entonces un gobierno le indulta y el otro intenta cambiar la ley para que, a pesar de tener antecedentes penales, pueda seguir siendo vicepresidente del Santander. O sea, es un caso bastante representativo un poco del decir, bueno, ¿y esto qué es, no? A raíz de esto y de otros grandes indultos que hay en España, desde condenados por terrorismo, policías condenados por torturas, políticos condenados por corrupción. Además, había una sensación, por ejemplo, en Cataluña, políticos que reconocieron haber condenados por corrupción con seguridad y tal, fueron indultados por el PP, o sea, gente de CIU es indultada por el PP, entonces tienes la sensación de decir, bueno, aquí somos enemigos políticos, pero en algún momento al final somos todos lo mismo, ¿no? Y yo te ayudo porque tú me ayudas y tal. Entonces, a raíz de esta frustración y de no tener datos sobre los indultos, queríamos hacer algo, ¿no? Entonces, para no caer en la anécdota de decir, han indultado a un kamikaze aquí o han indultado a una madre aquí, que la tarjeta de crédito, o sea, hay casos famosos que a veces salen, pero no tienes la visión global, no sabes cuántos indultos se dan, no sabes cuánto se tarda en dar un indulto, no sabes si se indulta más a los condenados por malversación de fondos que a los condenados por tráfico de drogas. Entonces, para intentar responder eso, nosotros aportamos la tecnología. Lo que hicimos fue bajarnos el BOE de los últimos 20 años y buscar cada indulto con programas y sacar toda la información y entonces trabajar con periodistas para que ellos cuenten la historia, para que ellos aporten todo el conocimiento que tienen de haber estado trabajando en el tema y de saber por qué indultan a alguien o no, o cuáles son las relaciones. O sea, es un trabajo conjunto realmente. No de unos contra otros. Bueno, y esto los gobiernos, bueno, al menos el nuestro no utiliza Open Data, con lo que están los datos en PDFs, con lo que sí. con lo que es muy difícil extraer los datos, con lo que al final... Sí, y este es un poco el Open Data o datos abiertos, es básicamente la idea de que pues, los datos, toda la información, todos los datos que tenga el gobierno se pueden ofrecer, pero ofrecer además vigilando la forma en que se hace para que sean más útiles. En vez de, esto es un poco técnico, bueno, por no contarlo la parte técnica, pero en vez de publicar unos PDFs o una información, colgarla en una página web así de forma incómoda, ofrecerlo abiertamente para que la gente pueda trabajar con estos datos que ya los hemos pagado una vez con nuestros impuestos, ¿por qué no intentar reutilizarlos? Copiar datos no cuesta nada, es gratuito, bajarse un fichero es gratuito, ¿por qué no lo vas a poner a disposición de la gente? Inicialmente, bueno, el Open Data, los datos abiertos,
tienen muchas aplicaciones. Por un lado por un lado lo puedes ver como una forma de generar actividad económica, porque si por ejemplo liberas los datos meteorológicos, pues puede haber empresas que los usen para hacer ciertas cosas, ¿no? También sirve para hacer aplicaciones en el día a día antes de Cibio yo ayudé a organizar un concurso de programación de datos abiertos. Entonces mucha gente, por ejemplo, hacía aplicaciones para el móvil para saber dónde estaban los autobuses, dónde podías pillar una bici de estas de alquiler, si había bicis o no había bicis, dónde estaban las farmacias de guardia. Son datos que las administraciones tienen, los ayuntamientos tienen, que si los liberas, la gente está deseando hacer cosas con esto, por hobby o por posibilidad de negocio, ¿no? Entonces, tiene muchas aplicaciones. Una de ellas es la transparencia, el decir, bueno, si yo tengo, por ejemplo, la lista de subvenciones en un formato fácil de manejar, o los presupuestos o los contratos públicos, yo puedo vigilar y puedo analizar quién se ha llevado el dinero, ¿no? Una de las quejas que hemos hecho, una de las críticas que hemos hecho a la ley de acceso a información es que un poco se olvida de todo esto, como diciendo que es una ley un poco anticuada en ese aspecto, que no vemos un apoyo claro por parte del gobierno de decir, bueno, pues vamos a liberar información. Se hacen, bueno, por no enrollarme mucho, a veces se crean portales de Open Data y se hacen infraestructuras, igual que se han hecho aeropuertos, pero vemos poca sustancia y lo vemos un poco con un objetivo bastante estético. O sea, cuesta encontrar casos de administraciones públicas que se crean toda esta historia. Pero bueno. ¿Y qué otras acciones se están llevando a cabo desde el Swedish Institute para fomentar el Open Government? ¿Y alguna destacable? Sí. El Instituto Sueco no hace policy, o sea, lo comunicamos Suecia como ella existe, o sea, que nosotros no tenemos iniciativa política, somos como el Instituto Cervantes, si lo quieres comparar. Bueno, ¿o qué acciones está enseñando al resto? Lo que sí nos toca mucho enseñar es un poco de esto, de cómo funcionan las instituciones públicas, de cómo funcionan los mecanismos de control para discriminación, por ejemplo, los mecanismos de control que los medios de comunicación tienen disponibles para hacer su trabajo y enseñarlo al mundo exterior, a los que tienen interés en saberlo. Y nada, y luego tenemos, claro, esta iniciativa de Curators of Sweden, que es tan solo una iniciativa de comunicación, pero bueno, es una fracción de nuestro trabajo. ¿Y cómo se financian vuestras organizaciones? A duras penas. No, Cibio nace en febrero. Yo tengo un socio que se llama Jacobo Elosua, él y yo habíamos intentado hacer cosas de Open Data un poco en nuestros ratos libres, veíamos que hacía falta un poco más de estructura y de tal, entonces decidimos montar la fundación, pusimos de nuestros ahorros un capital inicial de 50.000 euros, 48.000 euros, entonces el año pasado, o sea, esto fue en febrero del año pasado, pues el primer año nos financiamos con donaciones de amigos, con cursos de periodismo que dimos y también a través de crowdfunding. Hicimos crowdfunding en Goteo, una plataforma de financiación colectiva, tanto de Tu Derecho a Saber, que conseguimos 6.000 euros, y España en Llamas, que conseguimos otros 6.500 y tal. Este año la idea es en parte igual, o sea, donaciones individuales, donaciones de amigos y familia, cursos de periodismo que seguimos dando, por ejemplo, El Mundo del País y tal cual, y estamos intentando empezar a conseguir financiación de otras grandes ONGs y de hecho hace poco conseguimos una pequeña beca para nuestro siguiente proyecto, Quien Manda, que es un mapa de las relaciones de poder y lobby en España. Entonces estamos empezando a buscar financiación internacional de grandes donantes internacionales, ¿no? Un problema que tenemos en España es que la filantropía o el dinero ONG va a causas como muy tradicionales. O sea, todo el dinero de la responsabilidad social corporativa en España y tal suele ir a causas muy de pobreza, exclusión, cosas muy tradicionales y nadie quiere meterse en política. Nuestra sensación es que temas políticos son un poco tóxicos, porque yo no quiero saber nada y lo único que se hace a nivel político está asociado a fundaciones de partidos políticos o sindicatos o patronal y tal, ¿no? Que es algo muy polarizado y con un sesgo para nosotros bastante obvio.
Entonces, nos parecía que había un hueco ahí de decir, bueno, yo quiero tratar temas sociales, políticos y tal, pero sin estar asociado a ningún partido y tal. Entonces, estamos intentando encontrar ese hueco y conectarnos con los grandes donantes internacionales, porque si miras, por ejemplo, a lo que hacemos nosotros en otros países se hace y se hace muy bien. En Estados Unidos tienes la Sunlight Foundation, en Chile tienes Ciudadano Inteligente, y suele haber financiación de mucho dinero, de millones de dólares, de gente, de filántropos americanos que ponen dinero para este tipo de cosas, ¿no? Entonces vamos a intentar, pues eso, conectar con esa red. Sí, o el Swedish Institute, si quiere patrocinarnos. Mi respuesta es bastante más corta, ¿no? Nosotros nos financiamos de impuestos. Sí. Surgió al acabar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Ha permanecido hasta ahora. ¿Cuáles son los próximos? Bueno, ha sobrevivido a los cambios políticos, a los cambios en toda Europa, y ¿cuáles son el futuro de...? En el futuro vamos a invertir mucho en talento, atracción de talento para Suecia, porque Suecia necesita de gente cualificada para su mercado de trabajo. O sea que trabajamos mucho para crear condiciones, becas para estudiantes que se van a Suecia, que estudian, que hopefully se quieran quedar allí para trabajar. Eso por una parte. Por otra parte, hablar mucho en el Instituto Sueco, como te digo, es una organización de comunicación. Invertir mucho en comunicar a niños y jóvenes donde el conocimiento de Suecia es más bajo, de acuerdo con nuestros estudios, y esto es también una tendencia global. Y sobre todo, lo más lejos estamos de Suecia, menor es el conocimiento que hay de este país. También no es tan raro, ¿verdad? Y nada, o sea que mucho para el talento, los jóvenes y los niños. ¿Y tú tienes dos proyectos en mente? Bueno, nuestro siguiente proyecto, que queremos encerrarnos en la oficina y ponernos a trabajar, se llama Quien Manda. Es un poco, bueno, como decía antes, uno de los problemas que tiene la ley, el borrador actual de la ley, es que no incluye información sobre agendas de los altos cargos, quién se reúne con quién, y a nosotros siempre nos ha parecido algo fundamental en España porque nos parece fundamental que haya transparencia en cómo se toman decisiones, y también porque vemos que hay como no me atrevo a llamarlo casta, aunque es una palabra que a veces se usa, la casta y tal, pero sí que hay un grupo de gente muy interconectada entre sí, que un día es ministro y otro día es consejero en una eléctrica, ¿no? Y que un día recibe una medalla de oro de la Gran Cruz de Isabel la Católica y al día siguiente va a la boda de no sé quién, ¿no? Entonces, queremos mostrar estas relaciones de poder, los revolving doors, que se llaman en inglés, expolíticos que acaban en empresas privadas. Queremos mostrar todo esto, entonces es algo que se ha hecho en otros países para periodistas y cosas así. Nosotros queremos hacerlo atractivo para cualquier persona. Estamos buscando fotos, estamos intentando documentarlo todo con fotos para que sea muy visible, que no te digan solo, qué sé yo. Por ejemplo, a mí una foto que me impactó mucho en su día, cuando Zapatero, en la noche electoral del 2010-11, llega a Ferraz, la noche electoral, en un coche con un consejero de Telefónica al lado, ¿no? Porque resulta que son amigos. O sea, este es el presidente del gobierno, es el candidato a las elecciones, pero también va con un tipo de Telefónica en el coche. O sea, es como, ¿y esto qué es? Entonces, o las famosas fotos de la boda de Aznar y cosas así. Quiero decir, esto es igual en un lado que en otro, ¿no? Entonces, el explicarle a la gente quién está en esa foto y fíjate dónde se reúnen o las relaciones que tienen, es un poco el objetivo de esta web. Entonces, queremos lanzar en septiembre, empezar a lanzar una primera parte para intentar mostrar estas cosas, sacar a la luz todo esto. Muy bien. Bueno, si podemos pasar al turno de preguntas, si tenéis alguna por ahí. Sergio, hablando del futuro, has hablado de que vais a invertir mucho en atracción de talento. Perdón, es que te escucho muy mal. ¿Me oyes mal? Sí, acabas de decir que desde Swedish Institute vais a invertir en atracción de talento, sí, porque es lo que necesitáis, nosotros también, se nos está yendo el nuestro.
Así que nos gustaría saber un poco así los planes que tenéis o un poco cómo pensáis atraer talento a Suecia o cómo pensáis hacerlo. Muchas gracias. Bueno, lo nuestro es de comunicar cómo es vivir en Suecia. O sea, por ejemplo, si yo digo aquí que vivo en Suecia, aunque sea portugués, lo primero que me preguntan es cómo puede sobrevivir el invierno. O sea, comunicar un poco cómo es, o sea, explicar que la realidad, que la realidad no es tan asustadora como puede parecer. Y lo otro es que, por ejemplo, tenemos un programa de becas para estudiantes de fuera de la Unión Europea para que puedan venir a estudiar a Suecia. Y esto es, bueno, el objetivo es bastante egoísta. La verdad es que hay estudios que dicen que todos los que se quedan después trabajando en Suecia, que vienen de un otro país, pues son puertas de oportunidad para Suecia hacer negocios con otros países. O sea que todo esto es muy, muy práctico, aunque es también una inversión a mucho largo plazo, que es muy difícil decir que, bueno, a partir del 2016 tenemos return on investment. Pero bueno, facultar también información sobre cómo es trabajar en Suecia, lo que te hace falta, si hay interesados. studyinsweden.com, workinsweden.com. Yo trabajé en Suecia, a mí me trataron muy bien, ¿no? Yo me fui de Erasmus a hacer el proyecto fin de carrera y luego me ofreció trabajo a Ericsson, que tenía una oficina muy importante en el pueblo donde yo hacía la carrera y me lo pasé muy bien. Y el sueco además no es tan difícil de aprender como parece. O sea, yo le voy a pagar un café por esto. Un café no. Una pregunta ahí. Sí. La pregunta era para David, un poco en confianza, por eso para reivindicar el ciberoptimismo ese que no parezca un cenizo. Me gustaría que pudiera explicar un poquito más, ya que ha salido la plataforma Tu Derecho a Saber, un mecanismo que me parece muy interesante y muy inspirador, sea para la Ley de Transparencia Estatal o bien para las regionales, como la andaluza que se está tramitando, que era que creo que en el País Vasco sí que habéis conseguido con el gobierno vasco que las preguntas que se hacían a través de Tu Derecho a Saber, el gobierno vasco las tuviera en cuenta, las respondiera en la plataforma y automáticamente también apareciera en su página. Entonces, si pudieras dar algún detalle más para... Sí, el gobierno vasco anterior apostó mucho por la idea del gobierno abierto. Tiene una plataforma que se llama Irekia. No llegaron a aprobar una ley de transparencia, pero sí que se comprometían, digamos, un poco a contestar todas las preguntas que les llegaran. Entonces nosotros lo que hicimos, tenían su propia plataforma de preguntas y respuestas, pero como ellos decían, bueno, queremos que la gente pregunte donde quiera y que da igual, no tienen por qué venir a nuestra propia plataforma a hacer la pregunta, si preguntan en otro sitio da igual. Entonces montamos una pequeña pasarela tecnológica para que si tú preguntas en Tu Derecho a Saber algo al gobierno vasco, pues nosotros nos encargamos de que las preguntas les llegue. Ellos tenían ahí su aplicación de móvil para que el responsable le llegara la pregunta y cuando ellos contestaban nos llegaba la respuesta. Es un poco la idea de, lo ponemos fácil, quiero decir, si yo tengo aquí un sitio para recibir preguntas y tú también, pues bueno, pues si podemos pasarnos la pregunta, ¿por qué no? Esto contrasta bastante con las actitudes que nos encontramos en otras administraciones. Por ejemplo, en Navarra es la primera comunidad autónoma que ha aprobado una ley de transparencia. Antes contestaban las preguntas razonablemente bien, más o menos, ahora tiene una ley de transparencia, entonces piensas, bueno, ahora va a ir mejor. Entonces, en realidad va peor porque antes te aceptaban preguntas por correo electrónico y ahora te exigen que vayas con el DNI electrónico, lo cual es una barrera enorme porque muchísima gente no es capaz de hacerlo, ¿no? Y entonces complica mucho, o sea, nosotros le decimos, bueno, si a mí me llega una pregunta de una persona por correo, me la rellena un formulario, yo te la mando y tú la contestas. No, tiene que estar identificado con DNI electrónico. Entonces, es un poco, ahora mismo lo que hay son islas de gente que se lo cree. En tema de Open Data, pues por ejemplo, Euskadi también fue pionero en esto, pero también Castilla y León o Aragón. Cuando llega la gente correcta a determinados sitios, empiezan a mover las cosas, o Mangarmendia en Navarra, por ejemplo, luchó para conseguir la ley de transparencia en Navarra,
pero ahora mismo es una cosa un poco irregular que depende más de la buena voluntad de la gente en momentos concretos, ¿no? Entonces yo espero y deseo que la ley de transparencia andaluza sea una buena ley y que va a llegar a buen puerto, y nosotros intentaremos, bueno, aparte de hacer el seguimiento de las preguntas en Andalucía y ver que realmente se cumple la ley, pues si en algún momento tenemos que adaptar algo para que las preguntas lleguen mejor al organismo que sea, pues tal. O sea, nosotros somos flexibles y pedimos también un poco flexibilidad también a las administraciones públicas, es decir, bueno, ¿por qué no aceptas un correo electrónico? Que realmente, si alguien te pregunta el presupuesto de limpieza de Málaga, de no sé qué, ¿realmente necesitas que el tipo venga con el DNI electrónico? Cuando es una barrera enorme. O sea, pensad en vuestras madres, abuelas que quieren preguntar. O sea, yo soy ingeniero informático y muchas veces me tengo que pelear con el certificado de la FNMT, con no sé qué y el navegador. Entonces, gobierno abierto también es decir, bueno, pregúntame como quieras, pregúntame por correo, pregúntame por teléfono, pregúntame por no sé qué, ¿no? Entonces, es importante. ¿Alguna más? Era una pregunta para Sergio, que me da curiosidad, no quisiera desviarme del tema aquí. ¿Hasta qué punto el gobierno en Suecia o los representantes fueron transparentes con los hechos de violencia que ocurrieron hace poco en Suecia, ¿no? En los barrios donde estaba... hubo transparencia, hubo análisis, más allá, normalmente cuando suceden estas cosas son 4 argumentos que manejan los gobiernos, o los ocultan o se hacen los locos. O sea, ¿hasta qué punto tú como ciudadano percibiste que realmente hubo transparencia con lo que sucedió? Bueno, Gracias. los eventos fueron públicos y muy reportados por los medios, o sea que de lo que pasó no hay como esconderle. Luego, el análisis política que se hace es una cuestión muy delicada en Suecia, y así ha sido desde los últimos años. No es una cuestión nueva, aunque sea nueva que haya tenido atención medial en el extranjero incluso. Y es una cuestión política muy delicada, incluso porque hay un nuevo partido en el Parlamento sueco que ha sido elegido el 2010 y que tiene todo un discurso muy específico sobre inmigración, que tiene un discurso muy restrictivo sobre la inmigración en Suecia. Y me parece que la gente se está todavía intentando ajustar este tipo de discurso. Los medios, los otros políticos de los otros partidos y eso. Lo último que leí sobre ello es que el ministro de Integración ha estado en esta zona de Husby, en Estocolmo, donde está pasado las últimas semanas. Al inicio de esta semana ha sido muy criticado porque ha tardado tanto tiempo a estar allí, a hacer una visita allí. Su justificación ha sido algo como la situación estaba tan infectada que si yo estuviera ahí justo cuando las cosas estaban pasando, pues podría ser aún peor. O sea que el focus del trabajo para seguridad y eso sería, bueno, tiene un efecto incendiario. Pero es una cuestión quizás la que tiene más dignidad en los medios de comunicación ahora mismo y la que es que tiene más atención en el debate político de Suecia. Y hay elecciones el 2014, o sea que creo que la gente tendrá realmente que decir a lo que viene en lo que respecta a inmigración. ¿Eso contesta tu pregunta? Sí. Vale, gracias. Bueno, sobre la ley andaluza que se ha comentado un poquito, yo tenía así con alguna duda de qué manera se puede garantizar, por ejemplo, la independencia de una agencia de transparencia, ya que, digamos, si juega para el gobierno, obviamente no va a responder como queremos los ciudadanos. Por otro lado, también la idea, por ejemplo, de que, igual que las oposiciones en la Junta de Andalucía, todas conllevan un módulo referido a la igualdad de género o a riesgos laborales, y el tema de la transparencia debería ser una formación necesaria para el funcionario que accede a una plaza, ¿no? Puesto que realmente hay mucha falta de cultura y quizás es una manera de incluirlo. Y para terminar, pues también, bueno, sí, las respuestas tipo formulario. Yo sí he hecho muchas preguntas en escrito, me he molestado en hacerlo a la agencia tributaria,
al Ayuntamiento de Málaga, y las respuestas pues siempre era como una carta tipo en la que no se decía nada, o incluso la de los presupuestos participativos me decía, no, eso no entra en competencia. Y yo lo que estaba pidiendo es un centro cultural para mi barrio, que tampoco era una cosa loca, y a través de edificios públicos o expropiación si era necesario. Entonces, ese tipo de respuestas creo que nos vamos a encontrar mucho. La carta tipo que sale automáticamente y te va contestando a todas esas dudas que tú tienes porque están recogidas en distintos capítulos. Y lo que has dicho antes del DNI electrónico, tenemos no sé cuántas autoridades certificadoras. De hecho, el otro día aprecié que la Tesorería General de la Seguridad Social permitía como autoridad certificadora el Banco de Santander. Entonces, la verdad es que poner esos requisitos cuando ellos mismos son un poco contradictorios me parece un poco arriesgado. Gracias. Bueno, lo del DNI electrónico, o sea, yo lo critico desde un punto de vista meramente práctico, es decir, es que es muy difícil de usar. O sea, es que realmente una persona normal lo tiene muy complicado. Entonces, sobre la necesidad de la formación de funcionarios, yo creo que sí, porque si tú empiezas a preguntar a alguien que no ha oído hablar de la ley, va a decir, ¿y yo por qué tengo que contestar? ¿No? Entonces, es importante que desde arriba se apueste por esto y que se les diga que vaya bajando el mensaje y que llegue a la gente que va a estar contestando las preguntas, de decir, si te preguntan algo, ahora estás obligado a contestar. Y lo de la carta tipo, pues me imagino que sí, que va a haber una reacción de un montón de respuestas insípidas, que ya vemos muchas, y también ahí nos tocará insistir. O sea, esto no va a ser de un día para otro, de repente, todo puertas abiertas, ¿no? Yo creo que va a haber mucho trabajo de decir, oiga, no me ha contestado. No, es que no te tengo por qué contestar. Sí me tienes que contestar y si no, pues mira, pues a nosotros nos gustaría, lo que se ha hecho en otros países, o a mí me gustaría al menos, en otros países hay un comisario de acceso a la información y un responsable de acceso a la información en cada organismo, que además se intenta que sea alguien que se lo cree realmente, ¿no? Es como un infiltrado. De decir, entonces, sería muy útil que hubiera alguien en cada organismo al que te puedas ir a quejar cuando no te contesta la primera ventanilla. Si tú tuvieras un mecanismo fácil de decir al responsable del ministerio de tal, oye, que este no me contesta, ¿no? Como el llamar al primo de Zumosol, en plan, oye, tal. Entonces, no sabemos exactamente cómo se va a montar, yo no lo sé, o sea, pero veremos, ¿no? O sea, yo imagino que va a ser duro, o sea, no creo que sea de un día para otro aprobar la ley y de repente te contestan bien. Y lo de cómo hacer un organismo independiente, no creo que haya una respuesta en el mundo de nadie que sepa hacerlo bien. Yo creo que depende bastante de la buena voluntad, porque claro, en el momento en que tienes un partido en el Parlamento que tiene mayoría absoluta, al final puede hacer un poco lo que quiera, al menos durante unos años. Entonces depende un poco de la buena voluntad. Yo no sé lo suficiente como para proponer un modelo concreto, pero bueno, no sé, igual podemos exigir que los nombramientos no sean tan a dedo y tan claros. Cuando nombras a alguien para el Constitucional o para la CNMV, la presidenta ahora de la CNMV es una exdiputada del PP, ¿no? Es decir, bueno, o sea, es un regulador, intenta poner a alguien que no, al menos que no haya sido diputado, mantiene un poco las formas y tal. No lo sé, o sea, realmente no sé cuál es la mejor forma de presionar para que eso sea así, porque si no estaría haciéndolo. Pero bueno, no sé. Lo que yo puedo compartir sobre cómo funciona con la administración pública sueca es que los cargos políticos solo van hasta el secretario de Estado, que ya está justo abajo de un ministro. Es decir, que cualquier organización, como por ejemplo el Instituto Sueco, que es una organización pública, si se siente que un ministro se está intentando controlar su trabajo, más de que, o sea, cualquier institución pública toma sus órdenes del gobierno como un todo. Y esas instrucciones son más como con lo que debes trabajar, no cómo debes trabajar y a quién le vas a dar una beca, por ejemplo. Y que hay mecanismos para la administración pública sueca para decir, atención, esto es un problema, ministro X, intenta meterse demasiado en mi trabajo. O sea que hay este nivel de independencia en la administración que te permite, de hecho, bueno, decir, este es un problema. Sí, yo creo que es algo que es muy importante que luchemos por ello en España. Solo tienes que mirar los consejos de administración de las televisiones públicas, o cada vez que cambia algo, o sea, es un espectáculo bastante triste cuando cambia un gobierno y de repente cambian 300 directores generales de organismos. Y dices, ¿y esto por qué? O sea, ¿por qué de repente cambia todo el Consejo de Administración de Televisión Española? Pero para un lado y para otro. Es decir, entonces, el hecho de que la diferencia con Inglaterra, donde el de la BBC es independiente o se intenta que sea alguien independiente,
hay que exigir que se guarden un poco las formas, ¿no? Entonces, pero no sé cuál es la mejor forma de hacerlo. Sí. La verdad que es súper interesante. Según iba ahí hablando, me salían 1000 preguntas. Voy a intentar focalizar y ya las dejo para la comida. Sergio, me gustaría saber vuestra experiencia. Yo creo que es pionera a nivel mundial el haber dejado un Twitter a los ciudadanos. Ha sido en el campo del turismo. Me gustaría saber cómo se decidió. Cuando una persona dice, no, esto lo tienen que llevar los ciudadanos, ¿dónde estaba esa mesa que decía? ¿Y cuál fue el primer ciudadano? Un poco saber la perspectiva, cómo se lo tomaron. Y también, ¿El primer ciudadano qué? Los ciudadanos, o sea, ¿cómo se decidió? O sea, ¿cómo se toma esa iniciativa? ¿Quién lo toma desde el instituto? Dicen, no, esto lo tienen que llevar los ciudadanos. Porque habéis marcado una tendencia, es algo pionero, ahora ya hay un referente, otros gobiernos a lo mejor lo pueden hacer, porque alguien se ha decidido hacerlo. ¿Quién toma un poco esa decisión y por qué? ¿En qué se estaba pensando en ese sentido? Y si esta iniciativa, ahora que ha funcionado también en el tema del turismo, la vaya a llevar también a otros ámbitos dentro del gobierno. Y espera un momento y ya le pregunto también a David. Me encanta la iniciativa nueva que vaya a sacar en septiembre, es importantísimo saber. Como organización nueva, Fundación Ciudadana, que también me gusta mucho el concepto porque no hay, es verdad, dentro de nuestras formas sociales en España, una que identifique una nueva realidad que existe dentro de las organizaciones. Pues, ¿cuál es tu visión en este tiempo que lleváis, apenas sigue 2 años, 1 año y pico? ¿Cuál ha sido la recepción de la gente? ¿Cómo estáis haciendo múltiples iniciativas, todas ellas interesantísimas? ¿La gente cómo está reaccionando? Esta parte de educación que tanto habla de que nos tenemos que concienciar, ¿cuál es la perspectiva que estáis teniendo? ¿Cómo está reaccionando y qué es lo que más os ha sorprendido de la gente? La iniciativa Curadores de Suecia es más que solo una cuenta de turismo. O sea, que turismo, hemos hecho un estudio un análisis del contenido, lo que ha generado más retweets, interacción, lo que la gente ha marcado como favoritos, y el tema que más ha creado interacción, que ha tenido más efecto, ha sido de hecho el turismo, seguido de cuestiones sociales. Hablamos de igualdad entre hombres y mujeres, hablamos de derechos de niños, hablamos de familia, hablamos de impuestos, hablamos de política, hablamos de derechos gay. Lo bueno es que la gente, cuando habla, la gente no tiene el mandato de ser un diplomata de Suecia, pero hablando de su vida, enseña Suecia y crea debate alrededor de ello. Lo de la decisión, nosotros teníamos un cuento que está bastante bien, pero una cuenta de Twitter que está bastante bien, pero sin gran evolución, porque justo Suecia no es un país muy grande, tenemos menos de 1% de la población del mundo. Si te vas pregunto a montones de personas que Suecia te hablan de chocolates y relojes y eso, que esto de Suecia es muy común. O sea que teníamos que, para encontrar una voz interesante para el mundo, teníamos que hacer algo nuevo, eso estaba muy claro. Lo de a quién tuvimos que pedir permiso para hacerlo, pues a nadie. Las dos organizaciones tienen mandato para hacer la comunicación de Suecia. Lo que sí hemos hecho es un análisis jurídico muy importante y un análisis de riesgo también, algo importante, que nos ha preparado en parte para lo que pasó después. Pero no te creas tampoco que en Suecia la gente le pareció muy normal y muy natural. O sea, tuvimos también que, con el tiempo, enseñar a la gente que esto es en serio. O sea, mucha gente, tuvimos mucha atención medial de todo el mundo y de Suecia también, y la gente, yo tuve entrevistas de 1 hora con periodistas y les contaba cómo funcionaba y tal, cómo se elegía a la gente y eso, y al final el periodista decía, bueno, ahora ya te prometo, no voy a decir nada más, reproducir nada más de lo que me cuentes. Pero es cierto, o sea, no sois vosotros que creáis un alter ego que hace los vídeos, o sea, que tardó algún tiempo para que la gente entendió que era en serio.
Tuvimos también muchos episodios que la gente decía, los curadores, los que tienen el control de la cuenta de Twitter, algunas obscenidades, algunas bromas que muchas personas les pareció de mal gusto. Y sucede muy a menudo que la gente se... Bueno, ahora nada más de esto, ahora tenéis realmente que hacer algo al respecto de esto. Y la verdad es que a veces es difícil y muchas cosas que se escriben allí personalmente me parecen tonterías. Y a algunos de nuestros colegas también, variadamente, de manera variada. Pero no se puede tener un proyecto de libertad de expresión, más o menos. O lo bien lo es o no lo es. Entonces, incluso cuando la gente dice cosas que nosotros, que yo mismo preferiría que no lo dijeran, pues tengo que vivir con ello. Estupendo, soy fan. Que sobre lo que me preguntabas de la reacción, la verdad yo creo que en ese aspecto lo tenemos muy fácil. Toda la reacción de la gente ha sido muy positiva, porque yo creo que está todo el mundo tan quemado y tan harto que cualquier cosa que hagas es como decir, entonces las reacciones para todo lo que hacemos han sido muy positivas, la gente cree que es muy necesario. Incluso un proyecto como ¿Dónde van mis impuestos?, que yo ahora lo miro un poco como diciendo, lo hice ahí rápido, fue el primero, no sabía muy bien lo que hacía, y ahora lo miro y digo, se ha quedado un poco anticuado, no hace todo lo que podría hacer y tal. Aún así hay gente que lo ve hoy, que lo descubre hoy y dice, qué interesante. Yo ya estoy un poco pensando en cómo voy a hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, eso es lo positivo, de que todo el mundo te dice es fantástico lo que haces. Lo negativo es a veces es a menudo la frustración de intentar buscar el hueco por el que conseguir que cambie algo, decir, bueno, ¿cómo consigo que me responda a la pregunta? ¿Cómo consigo tal y cual, ¿no? Eso a veces es frustrante y cansa el tener que insistir en las preguntas sin tu derecho a saber, acaba siendo un poco cansino. Pero bueno, ahí estamos. Y como decías, cuando has mencionado la palabra educación, yo me he acordado de un caso que a nosotros nos hizo mucha ilusión en Cibio. Un día nos escribió un profesor de Tomelloso porque él utilizaba ¿Dónde van mis impuestos? Era profesor de Educación para la Ciudadanía y de Ética en primero y segundo de secundaria. Bueno, no es el curso, era gente de niños de 12, 13 años. Entonces él utilizaba ¿Dónde van mis impuestos? Para que los niños hicieran redacciones sobre, por ejemplo, cuánto se había gastado en defensa o cuánto se había gastado en tal o en cual a lo largo de los últimos años y tal, ¿no? Entonces a nosotros fue un poco un shock de decir, uy, ahora hay niños en Tomelloso que están escribiendo sobre los presupuestos, intentando entender cómo se gasta el dinero en España, gracias a una cosa que hemos hecho y nos hizo mucha ilusión. Y de hecho fuimos a verles y además los niños, él era un profesor fantástico, un poco profesor de película, de estos súper motivados y tal. Entonces no solo les hizo hacer redacciones sobre los presupuestos y tal, sino que cuando se enteró de que íbamos a ir a verles, para que queríamos conocerles y tal, los niños nos escribieron unas cartas de bienvenida, en plan, me gusta mucho lo que hace Cibio, no sé qué. Es claro, de repente ves a niños de 12 años mandándote cartas de me gusta lo que haces, y claro, realmente esas cosas te motivan mucho, ¿no? Entonces, la verdad es que es algo que queremos hacer más, nos gustaría hacer comunidades didácticas o hacer, porque además va mucho en la línea de lo que queremos hacer y encaja muy bien el decir, esto no es solo para gente cínica de 30 años y tal y cual. Los niños de 15 años también deberían saber cómo funcionan los presupuestos, por qué pagas impuestos. O deberían saber que tienen derecho a preguntar y que les contesten. Que pregunten a su ayuntamiento cuánto dinero se han gastado en parques, qué sé yo, no sé lo que le preocupa a un niño de 12 años, pero algo así. Entonces, eso es algo que nos gustaría hacer más y que vamos a intentar hacer más y más, el llegar a la gente joven. ¿Iba a decir algo más? No me acuerdo. No, eso. Sí, no, es el que... Ah, vale, sí, no, que una cosa que me gustó mucho es que el profesor les había pedido que hicieran murales, como los que hacías de pequeño, con el tema de los impuestos, ¿no? Entonces veías un poco cómo veían los niños los impuestos y ponían fotos de aeropuertos y carreteras y tal. A mí esa labor me parece fundamental y que los niños entiendan que los impuestos van a pagar en las carreteras, en las escuelas y tal. Ya sé que es muy obvio, pero es que realmente nadie te lo explica. O sea, nadie te explica algo tan sencillo como que la sanidad y la educación la pagan las comunidades autónomas. O sea, yo mismo lo sabía, pero hasta que no lo vi en el dibujo de los presupuestos de España, no te das cuenta de, si es que aquí no está el dinero. Y muchísima gente nos sigue preguntando, ¿pero cómo puede ser? No se gasta nada en sanidad y educación. Claro, no se gasta ahí porque lo paga la Junta de Andalucía. Entonces, no nos explican cosas fundamentales y muy básicas. Y nos parece que es una de las cosas que queremos hacer, explicarlo desde jóvenes. La última pregunta.
Hola, soy Alfredo Alcázar de Infolocalia.com, una empresa que se dedica hace años a la participación y a la comunicación local, con más de 1000 páginas web en toda España. Tuvimos una experiencia, y es una aportación y una pregunta a David, una experiencia hace 5 años de crear mialcalde.com. A través de cada una de las páginas en toda España, los ciudadanos podían preguntar directamente al alcalde y el alcalde, a través de nuestra página, podía responder, que se veía la pregunta y la respuesta. Y empezó a dejar de funcionar porque recibíamos presiones políticas continuamente, incluso chantajes de la Junta de Andalucía y denuncias contra nosotros con dinero público en contra de una empresa privada. Ante eso, iniciamos un proyecto que se llama misrepresentantes.com para dar alojamiento a la oposición del grupo de gobierno de cada ayuntamiento, que estaba encantada de responder a las preguntas de los ciudadanos. Y eso fue extensivo a todos mis representantes locales que se comunicaban con los ciudadanos para poder informarles de todo lo que ocurría en esa asociación, desde una asociación de vecinos hasta una ONG local. Yo soy ciberpesimista en esto de la política, porque no creo en absoluto en que un político se quite las anteojeras en el siglo XXI como estamos, y me enfado mucho al decirlo, para poder saber no solamente que tiene obligación de responder a quien le pregunta, sino de que tiene en cada uno de los rincones de su localidad un confidente que le dice lo que está mal, que es lo primero que tenía que saber un político, que cada uno de nosotros somos una fuente de información infinita para nuestros representantes y que a partir de esa información pueden hacer las cosas mejores. Y mi pregunta: ¿has encontrado ese tipo de chantajes, de oposición, de permanente recabreo con los políticos, porque lo único que hacen es estorbar cualquier respuesta clarificadora para que llegue al ciudadano en primera persona? No, presiones, chantajes, malos rollos, amenazas y tal, no. O sea, nosotros lo que nos encontramos es mucho silencio, muchas trabas a la hora de no querer contestar, pero ahí se ha quedado la... Igual a nivel municipal, hombre, yo por ejemplo, a mí me gusta mucho la iniciativa Graba tu Pleno, donde intentan ir a grabar plenos municipales, que es algo que por ley deberías poder hacer, y muchas veces se encuentran con un guardia civil que es amigo del alcalde, que les echa palos. O sea, ahí se ven cosas bastante terroríficas. Entonces puede que las amenazas sean más comunes a ese nivel, algún pueblo, algún alcalde caciquil que quiere meterte follón, a nivel, con las preguntas que hacemos nosotros, lo que nos encontramos sobre todo son trabas y silencio, pero no amenazas. Decías que eras pesimista, hombre, yo también, como todos, tengo mis días, pero bueno, en general, si yo no creyera que se pueden hacer las cosas mejor, no me levantaría de la cama, no sé, y al final tienes que hacerlo un poco porque crees que es lo que hay que hacer, y oye, y si sale tarda más o tarda menos, eso no lo puedes controlar, ¿no? Pero tú al menos puedes controlar lo que tú haces, decir, bueno, yo creo que esto hay que hacerlo así. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que decías, de que todos somos confidentes o todos podemos decir lo que está mal. My Society, por ejemplo, en Inglaterra tenía una web que se llama Fix My Street, tiene una web que se llama Fix My Street, donde la gente va diciendo, pues aquí no funciona la farola, aquí no funciona no sé qué. Yo creo mucho en esto, yo creo que la interacción en pequeñas cosas tiene mucho valor y que se puede potenciar mucho más. Es verdad que es difícil encontrar alcaldes iluminados o convencidos de esto, pero bueno, tenemos que ser optimistas. Si no, ¿qué nos queda? Se ha sacado una sonrisa y todo. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Agradeceros la participación y hasta luego la tarde. Hasta luego.